hemos tenido algunas dificultades técnicas. Dígame, por favor, ¿se escucha todo bien? A ver, acá, antes de continuar, porque si no vamos a estar, ¿no? Ya. Ahora sí se escucha todo bien. Sí se me escucha. Ya, ok, gracias. Entonces vamos a continuar, ya vamos a empezar. Mire, lo que yo le estaba señalando anteriormente es lo siguiente. Eh, Luego de las guerras civiles entre los españoles y de la primera fase de la resistencia incaica, la corona española decidió fundar el Virreinato del Perú. La fecha es esta que está acá, el 20 de noviembre de 1542. Lo fundó el rey de España, Carlos I, y emperador de Alemania, Carlos V. La base jurídica es este grupo que le llamaron las nuevas leyes de Indias, ¿no? En el marco de las nuevas leyes de Indias. Eso es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Ya, ahora bien, el virreinato del Perú se extiende desde 1542 hasta 1824, que es la famosa batalla de Ayacucho, en la cual se obtiene verdaderamente la derrota y expulsión de los españoles del Perú. Es verdad que en 1821 se había logrado proclamar la independencia del Perú, pero eso era más un manejo político propagandístico que una realidad, ¿no? Militar y política. Por eso que acá se está considerando la capitulación de Ayacucho como el acto final del virreinato del Perú. Ya, ahora bien, este es un ejemplo de periodización, pues, ¿no? Los historiadores han periodizado el virreinato peruano de varias formas. Esta es una de ellas, ¿no? Simplemente es para tomarlo en cuenta como una referencia, pero no es algo que venga en el examen admisible. Lo que sí sabemos que la primera dinastía de reyes españoles que gobernó el virreinato del Perú fueron los Habsburgo, de la Casa de Austria, y que en esa época de los Habsburgo, siglo XVI-XVII, el virreinato peruano fue la colonia más importante de los españoles en el mundo. Y además abarcó casi toda Sudamérica, ¿no? Con excepción de Brasil y Venezuela. Brasil era una colonia de Portugal y Venezuela era una capitanía general independiente, ¿no? Administrativa, políticamente independiente del virreinato peruano. ¿Ok? Ya, luego tenemos acá, jóvenes, chicas, las causas por las cuales la corona española fundó el virreinato en 1542. En primer lugar, había que organizar estas tierras que conquistaron los españoles para obtener beneficios económicos. Por lo tanto, se trata de una centralización política y administrativa, ¿no? De casi toda Sudamérica. En segundo lugar, había que neutralizar los encomenderos, ¿no? Los encomenderos eran los españoles conquistadores, tanto ellos que habían sobrevivido a las guerras civiles de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, así como los nuevos descendientes de los conquistadores encomenderos. Entonces, estos encomenderos eran picapleito y causaban siempre problemas porque querían cada vez más tierras y dominio sobre los indios. Entonces, la corona española, mediante la creación del virreinato y la dación de las nuevas leyes, le va a poner un freno. Entonces, por eso se dice neutralizar el poder de los encomenderos, que son los conquistadores. Ya, otro, la ambición de la gran burguesía, de la aristocracia feudal y del pleno católico español. Claro, la nobleza feudal de España, el clero, la iglesia católica en España y la burguesía que en España se habían desarrollado, necesitaban, ¿no?, de implementar una organización que les permitiera obtener beneficios. Beneficios económicos, comerciales, beneficios políticos, beneficios religiosos, de todo tipo, lógicamente. Y luego también, pues, que es el hecho de que fracasaron las gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla, que la capitulación de Toledo entregó a Pizarro, y la capitulación de
Nueva Toledo, ¿no? Que la corona española entregó a Almagro, ¿no? Las dos fracasaron. Entonces había que tener una organización mucho más implementada. Acá está, mira, en el mapa 1, las gobernaciones que inicialmente se planificaron para América del Sur. En el mapa 2 ya encontramos el virreinato del Perú, ¿no? En la extensión en rojo, la colonia del Brasil en azul y la Capitanía General de Venezuela. Lo que está en verde son tierras no descubiertas. Y luego el mapa 3, que corresponde a América del Sur en la época de la independencia, ¿no? O sea, así estaba América del Sur dividida políticamente cuando proclamamos la independencia en 1821 y luego cuando se logró en 1824. ¿Ok? Ahora por aquí tenemos lo siguiente, ¿no? La división territorial del reinato, o sea, la parte política administrativa. ¿Ok? Mira, la división territorial dice, el virreinato está dividido en audiencias, en corregimientos y en reducciones. ¿Ok? Ahora bien, es importante señalar aquí las audiencias, ¿no? Las 7 audiencias originales del virreinato del Perú. Por ejemplo, tenemos la audiencia de Lima, de Panamá, de Bogotá, de Quito, de Charcas, de Chile, de Buenos Aires. Esas eran las originales. Luego tenemos las intendencias que reemplazaron a estos corregimientos, ¿no? Estos corregimientos que eran las provincias coloniales y luego las reducciones o pueblo de India. ¿Okay? Los corregimientos aparecen junto con la fundación del virreinato, pero como el corregidor se convirtió en un déspota que explotaba y maltrataba a los indios, y esto provocó la rebelión de los indígenas, siendo la más importante la de Tupac Amaru. Con las reformas borbónicas, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Entonces, esas intendencias son las que llegaron hasta el momento de la independencia del Perú. Ya, en el 1785, los corregimientos fueron reemplazados por las intendencias. Forma parte de la reforma borbónica. Y las intendencias se subdividían en partidos a cargo de funcionarios llamados subdelegados. En total, las intendencias fueron 8, que son las que usted ve aquí, ¿no? En este mapita. ¿Ya? Las 8 intendencias eran Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Huancavelica, Cusco, Arequipa y Puno. Ya lo leo rápido, lo digo rápido, porque esto está aquí escrito, ¿no? Entonces, con la intendencia se reorganiza internamente el virreinato peruano luego de los sucesos de Tupac Amaru II en el siglo XVIII. Entonces, con esas intendencias se buscaba centralizar la administración del Estado, lograr una mayor eficiencia económica mediante una mejor recaudación de impuestos. Y por supuesto que los intendentes estaban con mayor control por parte del virrey y mayor preparación también para desarrollar sus funciones, ¿no? Supuestamente, eso es lo que dice la teoría. Bien, acá tenemos las instituciones del gobierno, ¿no? Las que funcionaban en España y las que funcionaban en América. Las instituciones del gobierno en España son el Consejo de Indias, como usted ve acá, ¿no? El Real y Supremo Consejo de Indias, y luego tenemos la Casa de la Contratación de Sevilla. Y acá, en América, está el virrey, la Real Audiencia de Lima, las audiencias, los corregimientos, luego intendencias y por supuesto los cabildos. ¿Okay? Ya, ahora fíjense. Este es un esquemita acerca de esa organización. Los organismos o instituciones centrales que funcionaban en España, como dice acá, en España. Tenemos el rey, el Consejo de Indias y la Casa de la Contratación de Sevilla. A ver, como todos sabemos, el rey gobierna España mediante una monarquía absoluta, ¿no? Es la máxima autoridad política, económica, jurídica, social de España.
¿ya? Este rey, incluso, que tiene la centralización del Estado, el absolutismo en su persona, este rey tiene derecho de regio patronato, que quiere decir que tiene derecho a nombrar incluso las autoridades eclesiásticas para América. Hasta ese nivel llegó el poder del rey en Europa, ¿no? En el caso del rey de España. Entonces, este rey, con su Consejo de Indias, va a dar las famosas leyes de la monarquía, que son las reales cédulas, y podía declarar la guerra o declarar la paz. Además, también, en última instancia, intervenía en la administración de justicia y tenía el derecho de acuñar moneda. El rey, pues, era la máxima autoridad prácticamente en todo, ¿no? Prácticamente en todo el quehacer del Estado. Es una monarquía absoluta. Ya. Luego tenemos el Consejo de Indias, que es una institución que asesoraba al rey para gobernar mejor las Indias occidentales. Se refiere a América. Tú sabes que Colón, cuando descubrió América, pensó que estaba cerca de la India, que estas eran unas islas cercanas a, ya, de la administración me dicen que le pide a los alumnos que enciendan sus cámaras, que sus cámaras las prendan, le pide el coordinador, ¿no? No sé, es algo que se me ha indicado que le transmita a ustedes. Ya, entonces decíamos que el Consejo de Indias asesoraba al rey en el gobierno de las colonias americanas, ¿no? Llamadas las Indias. Ya, además también el Consejo de Indias podía ser una especie de tribunal de justicia que resolvía en última instancia los problemas que habían en las audiencias. O sea, si en la Real Audiencia de Lima se había dado una resolución jurídica que algunos importantes súbditos de España no estaban de acuerdo, se podía apelar al Consejo de Indias. Era como apelar al rey. ¿Ya? Entonces, la última instancia jurídica a la cual tú podías recurrir. Bien, además, pues el Consejo de Indias designaba a las personas que podían desempeñarse como futuros virreyes, ya como futuros virreyes. Entonces ahí también tenía una participación importante, ¿no? En la administración política, ¿ok? En lo que sería la administración política. ¿Ya? Bueno, ahora veamos la Casa de Contratación de Sevilla. En el caso de la Casa de la Contratación de Sevilla, era el organismo que principalmente administraba el monopolio comercial. Siempre se recuerda que España ejerció sobre América el llamado monopolio comercial. O sea, de que aquella idea de que solamente España estaba autorizada a comerciar con sus colonias americanas. Entonces, para eso contaba con esta organización llamada así, Real Casa de la Contratación de Sevilla, ¿no? Bueno, además de esa función, también la Casa de la Contratación de Sevilla velaba por el control de la migración de España hacia América. También veía eso, ¿no? Que se controle la migración, ¿no? De los españoles que venían hacia América. ¿Ok? También la Casa de Contratación de Sevilla era un tribunal de justicia, pero para problemas, para pleitos, para asuntos comerciales. También veían los enfrentamientos, las disputas jurídicas, los juicios, pero de carácter comercial. Eh, También se puede agregar que la Casa de Contratación de Sevilla era una escuela náutica en donde se formaban los navegantes, los pilotos, donde se formaban distintas personas que contribuían al engrandecimiento del imperio, con su actividad de navegante, con su actividad de cartógrafo de las nuevas tierras que se iban descubriendo y que se iban conquistando.
¿ok? Entonces eran múltiples funciones, ¿no? Las que realizaba esta institución. Ya, veamos por acá otro. Eh, en este caso, tenemos en esta diapositiva las organizaciones más importantes, pero de América, o sea, las que estaban acá en el Perú. Por ejemplo, tenemos el virrey, ¿no? Que era la máxima autoridad dentro del virreinato. Él representaba al rey en el Perú y también tenía las mismas prerrogativas. Tenía el poder político, el poder militar, el poder jurídico, porque era presidente de la Real Audiencia de Lima. También tenía derecho de regio patronato, ¿no? O sea, si bien es cierto, se habían nombrado altas autoridades eclesiásticas por parte del Consejo de Indias, el rey tenía derecho de regio patronato, el Consejo de Indias le asesoraba. Acá también el virrey nombraba a los curas, los sacerdotes de menor nivel para su desempeño dentro del reinato. ¿Ok? Formalmente el cargo de virrey duraba 4 años. Formalmente duraba 4 años. Pero a veces el rey y su Consejo de Indias lo prolongaban, ¿no? 8 años, 12 años. El tiempo que ellos creyeran conveniente. Pero por lo general eran 4 años. Al terminar su periodo, se realizaba el juicio de residencia como una auditoría, como una evaluación de su desempeño y también para descubrir si había cometido pues algún acto, alguna decisión inmoral, ¿no? Lo que llamamos hoy en día corrupción. Bueno, de eso hubo bastante en esa época, ¿no? Y los políticos peruanos han heredado en muchos casos esa malísima costumbre. Bien, luego tenemos las audiencias, que eran los tribunales de justicia, como usted puede ver, ¿no? Las reales audiencias eran los tribunales de justicia. Estos estaban integrados por oidores y presididos por uno de ellos, ¿no? Cuando había un real acuerdo es porque el presidente había sido el propio virrey. Los oidores eran los supremos jueces, pues, ¿no? En algunos casos, cuando el virrey se enfermaba o el virrey moría, la Real Audiencia lo reemplazaba momentáneamente en el gobierno, ¿ok? Y también, por supuesto, que esta Real Audiencia era como un consejo del virrey, ¿no? Para nuevas normas, nuevas leyes internas del virreinato, ¿no? Que deberían de estar de acuerdo con las grandes leyes que emanaban del rey y el Consejo de India. Luego tenemos los corregimientos, que eran las provincias coloniales a cargo de un corregidor. Se supone que ese corregidor, que era el jefe de una provincia, debería proteger a los indios de la explotación, de la opresión, del abuso de los encomenderos. Pero lamentablemente el corregidor se encargó también de oprimir y explotar, igual o peor que los encomenderos, a los indios. Por eso que el corregidor y el encomendero eran sumamente odiados por el pueblo indígena del Perú de aquellos años, ¿no? Luego tenemos las intendencias que reemplazaron a los corregimientos y tenemos también, por supuesto, a los cabildos. Los cabildos vienen a ser eh, lo que hoy en día llamamos municipalidades. ¿Ya? Los cabildos eran el ayuntamiento o lo que hoy se llama organización municipal. Ellos estaban encargados de administrar la ciudad, pues, ¿no? De administrar la ciudad, de administrar los arbitrios, de organizar las fiestas por la llegada de los virreyes o las fiestas religiosas con coordinación con la iglesia y por supuesto cuidar el orden, la limpieza, el comercio, la seguridad, ¿no? Algo parecido a las funciones que hoy en día realizan las municipalidades en nuestro país, ¿no? Acá en el Perú, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos sobre el famoso cabildo, ¿ya? Ahora bien, veamos esta otra diapositiva. Bueno, en esta diapositiva simplemente estamos explorando las dinastías y los reyes que durante el virreinato del Perú gobernaron. Mira, el rey de España
pertenecía a la dinastía Habsburgo durante el siglo XVI y XVII, pero a partir del siglo XVIII los reyes pertenecían a la dinastía Borbón. Los Habsburgo, como ya hemos repetido varias veces, pertenecían a la Casa de Austria y los Borbones pertenecían a la Casa de Francia, los franceses. ¿Ya? Los Austrias mayores son Carlos I, V y Felipe II. ¿Ya? Recordar que el apogeo del Imperio Español se alcanzó con el rey Felipe II, no con Carlos I o Carlos V, sino con su hijo Felipe II. Y entre los Borbones que realizaron la reforma borbónica sobresale Carlos III. Carlos III. Cuando en Lima San Martín proclamó la independencia, ¿no? Cuando en Lima San Martín proclamó la independencia del Perú, pues el rey de España era Fernando VII. O cuando se derrotó a los españoles en la batalla de Junín y en la batalla de Ayacucho, el rey de España era Fernando VII, el último rey, no de España, sino que último rey con respecto al Perú, porque ya después de eso otros reyes continuaron, pero Perú ya no era colonia de España. ¿Ok? Bien. Además de estas autoridades que se han señalado, también tenemos algunas autoridades indígenas como los curacas y los barayoks. Los españoles incorporaron al sistema político administrativo del virreinato a los indígenas, ya que la población indígena era sumamente densa en el Perú y la nobleza indígena también era poderosa, a pesar de todos los desmanes, las masacres que ejecutaron durante la conquista. Se mantuvieron millones y millones de indios, ¿no? Entonces, bueno, tenemos aquí como parte de la administración del virreinato a los curacas. A veces se utiliza la palabra cacique, ¿no? Porque esto fue utilizado por los españoles. En realidad la palabra cacique es de origen centroamericano. Me parece que cacique deriva de un vocablo de los mexicanos, ¿no? O sea, de los antiguos aztecas. No es una palabra quechua o de algún idioma antiguo del Perú. El curaca, tú sabes que originalmente es el jefe del ayllu. Entonces, los curacas fueron incorporados al sistema administrativo colonial para un mayor control, para una mayor monitoreo, una mayor vigilancia sobre la masa indígena. Lo cual quiere decir que la mayoría de los curacas traicionaron a su pueblo porque se pusieron al servicio de los españoles. ¿Ok? Estos curacas trataron de asimilar la cultura española, ¿no? Dejando de lado su tradición cultural. Bien, y luego tenemos el famoso Barayoc. El Barayoc es el jefe del pueblo de indios. Los pueblos de indios fueron organizados por el rey Toledo. A veces también se le llamaron reducciones. Entonces, esos pueblos de indios concentraban a los indios para una mejor administración de la fuerza laboral, especialmente para llevarlos a la mita minera, que era la más terrible, ¿no? De la explotación española, ¿no? Entonces, el Barayoc era el alcalde de los pueblos de indios o de las reducciones, ¿ok? Este también pues era un instrumento de dominación española colonial. Ya, ahora pasamos a la organización social. Mira. Acá tienen los grupos étnicos, que son españoles, indígenas y negros. ¿Ok? Los grupos étnicos. Ahora bien, la organización social era racista. Había una discriminación racial y las diferencias sociales estaban también trazadas en base a la raza, ¿no? El español, el indio y el negro. Bueno, hasta hace pocos años todavía se mantenían esos prejuicios raciales provenientes de la época colonial. No sé si todavía haya personas racistas, ¿no? Porque verdaderamente esa discriminación racial es una estupidez, ¿no? No tiene ninguna base científica en absoluto. Ahora bien,
Legalmente, ojo, legalmente la sociedad virreinal se dividía en República de Españoles y en República de Indios, donde queda claro que la República de Españoles son los españoles de raza blanca, ricos, clase media y pobres. Y la República de Indios son los indios, de raza indígena o raza cobriza. Puede ser la nobleza, los curacas, o puede ser el pueblo trabajador, campesinos, mineros, pequeños comerciantes, ¿no? Ya. También la organización social española, además de ser racista, de dividir a la sociedad en dos repúblicas legalmente, también era clasista, o sea, las clases sociales, ¿no? De acuerdo al nivel económico de las personas. Por supuesto que los españoles y el clero eran los privilegiados y mayormente los indios eran los explotados, los oprimidos, los indios y los negros. Bien, acá en esta diapositiva se hace una aclaración sobre las repúblicas en las cuales estaba dividida la sociedad virreinal. En primer lugar, la República de Españoles, que estaba agrupando al sector económica y socialmente dominante, que eran los españoles. Y la República de Indios, que era el sector dominado, integrada por los indios. Si bien es cierto, eran considerados vasallos del rey y que tenían derechos según las leyes de España, en la práctica eran considerados como menores de edad, oprimidos, explotados y maltratados por los españoles. Los negros digamos esta otra diapositiva nuevamente, ¿no? Se aclara sobre la República de los Españoles, que pueden ser españoles de la nobleza, pueden ser españoles de clase media o pueden ser españoles incluso eh, pobres, ¿no? Lo cual era bastante reducido, pero también lo había. Mira, la nobleza española podía ser peninsular o podía ser indiana. Ya, esta nobleza indiana vienen a ser los famosos criollos. Ya, no te olvides que los criollos eran los españoles nacidos en América y que la gran mayoría de ellos tenía títulos de nobleza. Y la nobleza peninsular, evidentemente, está diciendo su propia palabra de que nació en la península ibérica, nació en España. De la nobleza, cuando dice nobleza indiana, a la República de los Indios. Nobleza india se dividía pueblo.
Ya, ahora sí, este joven se escucha bien. A ver, creo que ahora sí he ajustado la conexión porque de repente se movió sin darme cuenta. Ahora sí, está bien, ¿no? Ya ahora sí se escucha con claridad. Ya, ok, gracias. Entonces le decía aquí, mira, en la República de Indios, que tenemos también una nobleza indígena que tenía ciertos privilegios y uno de los indios comunes que eran los sectores populares. Estos indios comunes no tenían riqueza, no tenían casa, no tenían propiedades. Eran los indios mitayos que desempeñaban la mita, que vamos a ver después en qué consistía, especialmente la mita minera, ¿no? También eran los indios yanaconas que eran los que tenían que trabajar para los españoles en sus tierras, los pongos para trabajos especiales en la ciudad, etc. Como ves acá dice, desposeído y explotado, la base del sistema económico, porque es la fuerza laboral principal, y son la clase productora y además que paga los tributos, que paga los impuestos mayoritariamente. Increíble. ¿Okay? Ya, ahora por aquí, ¿no? Se habla de la organización social real, verdadera del virreinato, ¿no? La clase alta, la clase media, el pueblo y los esclavos. ¿Okay? Así era, ¿no? La clase alta, los que tienen riqueza, los que tienen privilegios, la clase media, el pueblo y los esclavos. En la clase alta y en la clase media están los españoles, el pueblo, que son los indios, y los esclavos, que vienen a ser las personas de raza negra. Lamentablemente los negros que trajeron del África los trajeron para ser esclavizados, ¿no? Sobre todo en las haciendas de la costa del Perú. Muchos de ellos se establecieron, o bueno, los llevaron a trabajar acá, en la costa central, ¿no? Al sur de Lima. Me refiero a Chincha, ¿ok? La gente negra de Chincha, ¿no? De esa zona. A ver, las clases marginales serían los mestizos, los negros ladinos, los negros bozales, los negros cimarrón. Mira, nosotros, los peruanos, somos mestizos. O sea, una mezcla del blanco con el indio. ¿Ya? Ese es el mestizo. Mayormente los peruanos somos mestizos, que los españoles malamente llamaron los cholos. ¿Ok? Cholos. ¿Ya? Luego tenemos los negros, que son esclavos. Luego los negros ladinos, que eran los negros que aprendían el idioma español. Un negro ladino es aquel negro que va adaptándose, que va asimilando la cultura española, empezando por el idioma. Y va dejando de lado sus tradiciones, sus costumbres propias de la cultura africana. Los negros bozales eran los negros que no aprendían el idioma español. No aprendían el idioma español ni tampoco sus costumbres, no imitaban a sus amos. Y los negros cimarrones, que eran los negros rebeldes que se escapaban de la esclavitud, y poco a poco se fueron formando unas aldeas secretas en lugares de difícil acceso, que eran llamados los palenques. Mayormente los cimarrones se convirtieron en delincuentes de caminos, ¿no? Asaltaban a los comerciantes que llevaban merca de una provincia a otra y luego se escondían en un lugar secreto llamado palenque. Entonces, aquí en el Perú hubo mucho de eso, ¿no? Muchos de esos indios rebeldes, esos negros rebeldes llamados cimarrones. Además de esto, tenemos las castas, pues. Las castas, que es la mezcla racial, ¿no? Por ejemplo, aquí tiene las castas. Mezcla del indio con el blanco, el mestizo, el cholo. Mezcla del blanco con el negro, el mulato. Escasamente se dio esto en el Perú. En Brasil abundó. Y la mezcla del indio con el negro, el sambo. También había una buena cantidad de zambos en el Perú. Incluso ahora, ¿no? Tenemos amigos, amistades que son zambos, ¿no? Porque es una mezcla racial de la raza indígena con la raza negra. ¿Ok? Ya, por esas razones también los españoles racistas consideraban que eran inferiores, ¿no? Lo cual es una estupidez, porque solamente se trata de educación y condiciones de vida, no de que naturalmente
realmente una persona es una persona muy limitada. Eso depende de cómo ha sido su desarrollo económico social en su vida. Ya, ahora pasemos a otro tema, ¿no? Porque ese es el tema de la parte social, ¿no? Hablemos de la parte económica. Mira, la economía en el virreinato. ¿Ya? La característica principal es proteccionismo, el Estado protege la economía española. Intervencionismo, el Estado controla la economía colonial. Mercantilismo, es la doctrina, la política económica general de España de promover el comercio y la acumulación de metales preciosos. Y el monopolio comercial, que es el control exclusivo que tenía España de la economía y los mercados de sus colonias americanas. Justamente aquí nos aclaran uno por uno cada una de esas características. El proteccionismo, ¿no? Proteger la industria española, prohibiendo la elaboración de algunos productos en América como textiles, papel y vino. O sea, en América no se podría producir esto si hiciera competencia a la industria española. Sí se producían telas, pero eran telas muy burdas, porque no podrían competir ese tipo de telas del virreinato peruano con las telas que producía la industria española. Tenía que ser importado y comprado por la economía virreinal. Igualmente en cuanto al papel y en cuanto al vino, ¿no? Entre otros. Por eso se dice proteccionismo. Protegía la industria española. Luego tenemos el intervencionismo. El control directo pues, sobre la producción en las colonias. Se daban normas, leyes, se establecían supervisiones para garantizar de que se estaban cumpliendo con las directivas del gobierno español. ¿Okay? Luego por acá tenemos el mercantilismo, que es una doctrina económica que ya te he dicho, busca promover el comercio y la acumulación del oro y la plata, de metales preciosos, que ellos consideraban que era la fuente de la riqueza principal. Bueno, para eso tenían que lograr una balanza comercial positiva. Y luego tenemos el monopolio comercial, que era el control de España sobre el comercio, los mercados de sus colonias, ¿no? En Hispanoamérica. ¿Ok? Monopolio comercial. Bien. Ahora bien, acá hay un dato muy importante acerca del fin del monopolio comercial. Durante el siglo XVI y el siglo XVII estuvo vigente el monopolio comercial en América. Los españoles ejercían un control muy fuerte sobre el comercio americano. Sin embargo, paralelamente se desarrolló el contrabando. Las demás potencias europeas como Inglaterra, Francia, Holanda, de todas maneras introdujeron sus mercancías ilegalmente en América realizando el contrabando. En muchos casos con el beneplácito, la confabulación, la condición de cómplice de las propias autoridades españolas. ¿Ok? Por eso que son importantes en esos siglos los piratas, los corsarios, los filibusteros, ¿no? Ya. Ahora bien, esa es una forma de vulnerar, ¿no? La piratería es una forma de vulnerar el monopolio comercial. Pero en el tiempo de la historia que va transcurriendo, España va perdiendo poderío, especialmente frente a Inglaterra. E Inglaterra lo va a presionar para que ese monopolio comercial se haga más flexible. Es por eso que, mediante el Tratado de Utrecht, que pone fin a la Guerra de Sucesión Española y que tiene como fecha el año de 1713, se otorga a Inglaterra el navío de permiso. Ya del momento de que España le cede a Inglaterra el navío de permiso mediante el Tratado de Utrecht, está iniciando el fin del monopolio comercial. Porque el navío de permiso autorizaba a Inglaterra a introducir un navío, ¿no? Darle permiso a Inglaterra para introducir un navío, un barco, con 640 toneladas de mercancías en la feria de Portobelo. ¿Ok?
Entonces ya como que el monopolio comercial no es tan monopolio, ¿no? Porque hay un acuerdo legal que permite a los ingleses introducir mercancías. Ya, en ese proceso también aparece el derecho de asiento. En este caso, el derecho de asiento es cuando Inglaterra se va a beneficiar con la venta de 4.800 esclavos en América. Y esto es un acuerdo que se mantuvo durante 30 años, 3 décadas. Y luego, en 1740, España apertura aún más su mercado, estableciendo el navío registro. O sea, los barcos ingleses tenían que registrarse en los puertos españoles para poder ingresar a América y vender sus mercancías. Entonces, poco a poco, el monopolio comercial va cediendo terreno al empuje de los ingleses. Hasta que en 1778, en el marco de las reformas borbónicas, el rey Carlos III decretó el libre comercio. ¿Ya? Entonces, ahí, al decretar el libre comercio, en el cual 13 puertos españoles se abrieron para el comercio y 22 puertos americanos, pone fin al monopolio de Sevilla y de Cádiz. Porque durante la existencia del monopolio comercial, la ciudad de Sevilla y la ciudad de Cádiz eran las que realizaban la actividad. Pero cuando se declara el libre comercio en 1778, van a ser 13 puertos en España y 22 puertos en América, además de concesiones a otros países, ¿no? Entonces, con eso se puso fin a esta forma de controlar el comercio, ¿no? También esto trae como consecuencia la debacle, la decadencia económica, social de Lima y por supuesto del puerto del Callao, ¿no? Acá nosotros que estamos en el Callao. Así como el Tribunal del Consulado también decae, ¿no? Pierde su gran poderío económico que tenía en los 2 siglos anteriores. El Tribunal del Consulado era una institución que agrupaba a los grandes comerciantes del Virreinato del Perú. Grandes comerciantes, grandes mineros, grandes terratenientes que incursionaban en la actividad comercial. Entonces, si hay un libre comercio, su poder económico y su influencia social ya no va a ser la misma. Va a ir decayendo un poco. ¿Ok? Tanto Lima como el Callao, la nobleza criolla, limeña o del virreinato en general va a decaer. Pues, ¿no? Más bien aparecen nuevos puertos, ciudades, puertos con mayor importancia. Por ejemplo, Valparaíso en Chile, Caracas en Venezuela, Buenos Aires en Argentina, empiezan a destacarse, ¿no? En su actividad económica comercial. ¿Ok? Y de esa manera, pues el Perú, el virreinato del Perú perdió, ¿no? Perdió cierta preponderancia. Bien. Forma de trabajo, acá está. La mita, ¿no? Los tipos de mita y otras formas de explotación. ¿Ya? A ver, veamos aquí. Mira, la mita, que es tan famosa, ¿no? Era el trabajo asalariado de varones indígenas entre 18 y 50 años. No era para mujeres, ¿no? Era para varones indígenas, hasta los 50 años de edad. Bueno, si llegabas a los 50, porque mayormente los indios vivían hasta los 35 años. La esperanza de vida era bastante reducida en la época virreinal. Se utilizaban el trabajo personal de los indios y se les pagaba un salario realmente ridículo y miserable. Claro, había una mita incaica, pero no tenía nada que ver con la mita española. La mita española era realmente explotadora, opresiva y liquidaba la fuerza laboral. Era bien absurda la forma de explotar de los españoles. No cuidaban su fuerza laboral, ¿no? Buscaban que en un trabajo excesivo el indio se enfermara y se muriese. Eso verdaderamente es irracional porque no tiene ninguna comprensión del manejo económico y social. Si vas a reducir la fuerza laboral, luego ¿quién va a producir la riqueza que se necesita? Entonces, realmente es una visión bastante irracional, por decirlo educadamente. Mira, tipos de mita. Tenemos la mita minera,
en las minas, evidentemente, y la mita obrajera, en los obrajes, evidentemente. La mita minera era la más temida por los indios, porque los indios trabajaban en la mita, en la mina, se enfermaban y se morían. Una de las minas más importantes fue la mina del Potosí, otra la mina del Cerro de Pasco, o la mina de Castro Virrey, o la mina de Oruro, etcétera, de minas. La más importante de todas las minas del virreinato del Perú fue la mita o la mina del Potosí. Esta fue la mina más grande de toda la historia del mundo hasta la actualidad. De ahí que se haya hecho famoso la frase vale un Potosí, que luego se transformó en vale un Perú, o sea, por referirse a la riqueza. La mina del Potosí era una mina de plata. Ahí no se explotaba oro, se explotaba plata. ¿Ok? Potosí en la actualidad se ubica en Bolivia, pero en esa época formaba parte del virreinato peruano. Ya no olvidarse de eso. Bien, luego tenemos también la mita obrajera, que son los obrajes, eran talleres de industria manual, de industria artesanal, ¿ya? Los obrajes. Entonces, estos fueron centros de trabajo dedicados a la manufactura, ¿ves? Manufactura es industria artesanal, industria hecha a mano. Ahora, mayormente, estos obrajes eran dedicados a la actividad textil, ¿no? Para producir telas, pero telas burdas, telas toscas, telas no finas. No lo permitía por el intervencionismo la corona española. Acá se tenía un potencial enorme de textiles, pero España no permitía su desarrollo porque eso le haría competencia a las industrias de España. Entonces solamente se permitía esta industria de los obrajes, pero de menor nivel, ¿no? Hilos de lana, algodón, cabuya. En el Perú el primer obraje fue instituido por Antonio de Rivera en 1545. Bueno, Antonio de Rivera fue el primer alcalde de Lima. También tenemos la mita agrícola para los campos de cultivo y tenemos la mita de plaza para los servicios a la ciudad. La mita de plaza eran los trabajos realizados por los indios, los mitayos, le decían los indios que trabajaban en la mita, para construir templos, casas, calles, obras de diverso tipo para los municipios, por eso te decía para la ciudad, u otros trabajos realizados en la ciudad, ¿no? En la urbe. Puede ser en Lima, puede ser en Arequipa, puede ser en la ciudad del Cusco, etcétera, etcétera. Bien. Luego tenemos la mita faltriquera, los mingados, los pongos, los michis. Mira, la mita faltriquera, el indio de faltriquera o la mita faltriquera era cuando los indios pagaban para no ir a la mita. Si tú eres un indio recontra pobre, no podías pagar, ¿no es cierto? Tenías que ir a la mita. Mayormente lo que hacían esto eran los indios de la nobleza, los curacas, mal llamados caciques, o el Barayoc, los alcaldes del pueblo de Indio Reducción, que tenían ellos ciertos privilegios y ciertos ingresos que les permitían pagar para no ir a la mita. Cuando tú pagabas y no ibas a la mita, eras un indio de faltriquera. Los mingados que vendían su fuerza de trabajo en las minas porque ellos eran especializados. Los pongos, que era el servicio doméstico para españoles en la ciudad, y los michis o aguatires, que eran los niños que trabajaban también. Y así, ¿no? Tienes tú el guarache, el yanaconaje. Este de acá es importante, el yanaconaje. Era el trabajo del siervo, mira, el indio como siervo en los latifundios, a cambio de una parcela de tierra. Es como si fuera un siervo feudal en la Europa medieval, solamente que estábamos en el Perú y en la Edad Moderna. O sea, los españoles mayormente establecieron un sistema feudal en el campo, en la agricultura peruana. Cuando Europa rápidamente se estaba transformando hacia un capitalismo mercantil. En ese sentido, los españoles estaban pues desfasados. Actividades económicas, la minería, el comercio, la industria, la agricultura. Acá está la minería,
el comercio, la industria, la agricultura. ¿Ok? En la industria encontramos los famosos obrajes, ¿no? Estos obrajes son los llamados chorrillos, los medios y los enteros. Mira, los chorrillos eran obrajes pequeñitos con 6 telares. Los medios eran obrajes medianos, de 6 a 12 telares. Y los enteros eran los obrajes con mayor cantidad de telares, ¿no? Más de 12 telares. A eso se refiere. ¿Ok? Chorrillos es un obraje chiquito, pequeño. Luego tenemos la actividad minera, en donde se destacan las minas, la explotación especialmente de la plata, ¿no? Por la famosa mina del Potosí, ¿no? Que era la más grande de todas las minas del mundo. Hoy en día está en Bolivia, pero antiguamente ese territorio pertenecía al virreinato del Perú, ¿no? También tenemos la mina de Huancavelica, la mina de Hualgayoc. Esa mina de Huancavelica extraía azogue. Azogue quiere decir mercurio, que se utiliza para separar los metales de una beta, ¿no? Por decir, tú sacas un pedazo de roca, ¿no? Y ahí hay una serie de metales en esa roca. Entonces le echas mercurio y el mercurio lo separa. Entonces para eso era importante esa esa mina de Huancavelica o de Hualgayoc. Bien. Esta cosa es así. Son los efectitos. Ya. Luego tenemos acá los famosos tributos. Siempre han venido preguntas, tributos de la época del reinado. Los impuestos, ¿no? Los impuestos coloniales. Tenemos el tributo indígena, el quinto real, el almojarifalgo, la alcabala, la media nata, la avería, importaciones, entre otros. En cuanto a la organización colonial, sabemos que los españoles establecieron a sangre y fuego la religión católica. Luego de haber arrasado con las religiones y los cultos que ellos llamaron paganos, impusieron el catolicismo, para lo cual organizaron la Iglesia Católica en el Perú. Y además trajeron el Tribunal Santo Oficio o Santa Inquisición. La Iglesia se organizó a partir de 1541, cuando se crea el Obispado de Lima. Que después se convirtió en un mayor nivel jerárquico como arzobispado. El primer arzobispo del Perú fue Fray Jerónimo de Loaiza, por eso que hay un hospital Loaiza. Y el segundo arzobispo fue el famoso Santo Toribio de Mogrovejo. Los obispados de América del Sur, como los de Panamá y Nicaragua, dependían inicialmente del arzobispado de Lima, porque el virreinato peruano abarcaba casi toda América del Sur en el siglo XVI y siglo XVII. Posteriormente, estos arzobispados se fueron dividiendo en obispados y estaban bajo el control del arzobispo principal. Bien, un capítulo bastante lamentable de esa imposición de la religión católica fue la política de extirpación de idolatrías. La extirpación de idolatrías viene a ser la persecución contra el culto de la religión pagana. Los sacerdotes y los feligreses que rendían culto a los antiguos dioses andinos, de los incas o de los preincas, fueron perseguidos y exterminados. A eso se le llamó la extirpación de idolatrías. Eliminar la religión, eliminar los rituales y eliminar también, de alguna manera, las costumbres, las tradiciones, la lengua de los indios. O sea, no solamente era religioso, sino también una agresión cultural contra la cultura de los pueblos indígenas del Perú. Y eso significó cientos de miles de muertos. Bien. Uno de los personajes más importantes en la extirpación de idolatrías fue el sacerdote Bartolomé Lobo Guerrero.
¿ya? Bartolomé Lobo Guerrero es uno de los más crueles, más sanguinarios, curas, extirpadores de idolatría. Le siguen en ese afán sanguinario de aplicar su religión Francisco de Ávila y Cristóbal de Albornoz. Ellos, acompañados con la fuerza militar, realizaban previo estudios, ¿no? Previos actividad de inteligencia, la masacre de los pueblos, la captura de los sacerdotes y de los feligreses para acabar con la religión ancestral. Bien. Luego tenemos las órdenes religiosas que llegaron al Perú. Los dominicos fueron los primeros que llegaron al Perú. Luego los franciscanos, los mercedarios, los agustinos y los jesuitas. Ya, estas órdenes religiosas, el clero seglar, estuvo presente y está presente en el virreinato del Perú y está presente en la sociedad actual. ¿Ok? Así como realizaron obras sociales, también fueron grandes explotadores de indios. El cura doctrinero, que extirpaba idolatrías, era profundamente odiado por la masa indígena, porque eran abusadores de indios e indias. No creas que todo lo que brilla es oro. Y luego tenemos los famosos santos como Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres y además de Santo Toribio de Mogrovejo, o San Francisco Solano o San Juan Macías. El Tribunal de la Santa Inquisición. Este fue reorganizado por el Concilio de Trento y llegó al Perú en 1570 durante el gobierno del virrey Toledo. Ya sabemos que el Tribunal de la Santa Inquisición buscaba mantener la doctrina católica disque pura, ¿no? La pureza de la fe católica, y perseguir a todos aquellos herejes, o sea, de otra religión, o también perseguir a los que practicaban la brujería, o a las cuales no la han relacionado mayormente con entidades demoníacas, ¿no? Entidades diabólicas, cosa que no necesariamente es así. A veces solamente por practicar la medicina natural te acusaban de brujería y te mataban, lo cual es una ignorancia supina, ¿no? Y luego también tenemos que atacaban a los indios que no aceptaban la religión católica, como que si tener otra religión fuera algo grave, ¿no? Un pecado que significase la muerte. Bien, la Santa Inquisición también tiene un capítulo sumamente grave, cruel y sanguinario, absurdamente sanguinario contra el pueblo peruano de la época del virreinato. Aquí les he puesto esta característica para que ustedes lo puedan leer cuando se les entregue ese material. Luego, la educación en la colonia es una educación elitista, solamente para la élite social, dogmática, porque eso solamente es de carácter religioso, un 80-90% de carácter religioso, memorística, patriarcalista, o sea, recontra super machista, muy religiosa, rígida y asistemática. O sea, realmente la educación colonial no era muy buena. Incluso siendo para la élite, estaba muy lejos de la educación que se recibía en Europa por parte de los sectores sociales pudientes. La educación superior fue realizada en los colegios mayores y en las universidades. Colegios mayores tenemos el San Martín, que estaba dirigido por los jesuitas, o el San Felipe Neri, por el arzobispado de Lima, lo dirigía. O, por ejemplo, también el Colegio Mayor de Santo Tomás, de los dominicos, o el San Pedro Nolasco, de los mercedarios. Había una serie de colegios mayores. Y luego teníamos poco a poco la fundación de universidades, siendo la primera y más antigua la Universidad Mayor de San Marcos. Es considerada la Universidad Decana de América. Luego la San Antonio de Abad del Cusco y la San Cristóbal de Huamanga de Ayacucho. Mención aparte es la referente al Real Convictorio de San Carlos, fundado por el virrey Manuel de Amat y Junier, y que muchos consideraron que ahí se formaron
criollos que luego van a plantear la independencia del Perú, aunque también algunos fueron reformistas. El Real Convictorio de San Carlos tiene como un destacado director o rector al sacerdote Toribio Rodríguez Mendoza, ya que él favoreció el estudio de los documentos de los libros de la Ilustración, que influyeron en los criollos precursores de la independencia. Aunque no eran muchos, pero algo se hizo. Bien. Ahora tenemos la parte de las reformas borbónicas. Las reformas se llaman así borbónicas porque fueron realizadas por los reyes de la dinastía Borbón. Esos reyes que pertenecían a la casa francesa, ¿no? La dinastía Borbón. ¿Ok? Ya. Mira, después dice acá la pregunta, ¿cómo llegaron los Borbones al trono español? Bueno, lamentablemente el último rey de los Habsburgo fue Carlos II el Hechizado. Lamentablemente ese rey no tenía la capacidad de tener hijos y esto provocó, aunque usted no lo crea, la guerra de sucesión española. Esa guerra de sucesión española permitió el triunfo de Francia y de los Borbones, que se convirtieron en los nuevos reyes de España. Mediante el Tratado de Paz de Utrecht, Felipe de Anjou, nieto del rey de Francia Luis XIV, se convierte en el primer rey Borbón de España, con el nombre de Felipe V. Así que Felipe V, como usted ve acá, es el que inicia la dinastía de los Borbones en España, luego de la Guerra de Sucesión Española y como acuerdo del famoso Tratado de la Paz de Utrecht. Luego otro Borbón fue Fernando VI, Carlos III, que realizó la mayoría de las reformas borbónicas, Carlos IV y por supuesto Fernando VII, que fue el último rey que tuvo el Perú, el virreinato peruano. ¿A qué se le llama las reformas borbónicas? ¿Ah? Son las reformas que buscaron cambios estructurales, ¿no? Económicos, políticos, sociales, administrativos, judiciales, que implementaron los reyes de la dinastía Borbón para mejorar la posición de España en el poder frente a las demás potencias europeas. O sea, con las reformas borbónicas España quiso recuperar su antiguo poderío, solamente que lo quiso hacer, lo hizo a costa de una mayor explotación en las colonias americanas. Este es el retrato del famoso Carlos III. Ya este es Carlos III, el rey de España, que aplica la reforma borbónica. No es el único, pero es el que aplica la mayoría y más importantes reformas borbónicas. ¿Ok? Ya. Acá está, mira, cuáles eran los objetivos que se quería conseguir con las reformas borbónicas. Primer objetivo económico, político, social, territorial, eclesial. Clarísimo. El primer objetivo económico, aumentar los ingresos, ¿ves? Aumentar los ingresos para la corona. Una mayor recaudación fiscal, una mayor recaudación de impuestos, ¿no? Incentivar la industria, ¿no? Y el comercio, pero de los españoles. Es toda la parte económica. Ya, a nivel político, ¿qué buscaban los Borbones? ¿Qué buscaba Carlos III a nivel político? Recuperar el control político sobre las colonias, sobre esas colonias españolas, y acabar con el poder de los corregidores. Tú sabes de que había más de 60 corregimientos en el virreinato peruano, y esos corregidores, que eran descendientes de los conquistadores españoles, se habían convertido en un problema. Primero, porque no obedecían las leyes de España. Y segundo, porque su opresión, su explotación burda, provocaba muchas rebeliones de parte de los indios. Y eso era un peligro, porque si esas rebeliones se articulaban, se organizaban, podrían derivar en un proceso de independencia.
Entonces, con las reformas borbónicas, tú sabes que a nivel político estos corregidores fueron eliminados, porque se crearon las intendencias, los intendentes. Al nivel social, restablecer el poder político de los peninsulares pues, sobre los criollos. Los criollos, cuando se realizan las reformas borbónicas y son desplazados de las altas esferas del gobierno, los criollos van a desarrollar una oposición y van a iniciar la lucha por la independencia. No tanto aquí en el Perú, pero sí en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Chile. Ahí sí. Acá en el Perú, la mayoría de los criollos agachó la cabeza y acató las disposiciones que venían de Carlos III y luego de Carlos IV. ¿No? La clase criolla peruana era mayormente obsecuente, cumplidora, ¿no?, de lo que decía el rey de España. Y a nivel territorial, por supuesto, mejorar la administración, una mejor administración colonial, tratar de reducir o acabar con el contrabando y defender pues, los territorios del Imperio Español. También a nivel eclesiástico, religioso, se buscaba incrementar el poder del Estado frente a la Iglesia, lo que venían haciendo de hacía tiempo otros reyes en Europa, ir limitando el poder de la Iglesia. Acá, sin mucho aspaviento, también el rey de España buscaba ese mismo objetivo. Por eso que expulsó a los jesuitas. Acá están las principales reformas borbónicas. A nivel económico, el navío de permiso, el establecimiento de libre comercio, la creación de aduanas terrestres, la creación de nuevos impuestos. ¿Ves? Una economía un poquito más liberal. A nivel político, la creación de las intendencias y la eliminación de los corregimientos y corregidores. A nivel territorial, el gigantesco virreinato del Perú va a ser reducido con la creación del virreinato de Nueva Granada, que es Ecuador y Colombia y un pedazo de Venezuela. Y además el virreinato del Río de la Plata, que es lo que es hoy en día Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Incluso hasta Puno se lo dieron inicialmente. También se crea la Capitanía General de Chile y se consolida la de Venezuela. O sea, el virreinato del Perú fue reducido por la creación de nuevos virreinatos. Virreinato de Nueva Granada, Virreinato del Río de la Plata y la creación de la Capitanía General de Chile, más la ya existente que también fue reorganizada, Capitanía General de Venezuela. Y a nivel eclesiástico, pues se buscó la expulsión de los jesuitas porque estaban criticando a los españoles, a la corona española. La expulsión de los jesuitas se dio en el año de 1767. Se le confiscaron todas sus riquezas, todas sus tierras, todas sus propiedades y se les botó del virreinato del Perú como de los virreinatos de América y de España. Entonces, muchos jesuitas se radicalizaron y también lucharon por la independencia. Tú sabes que el autor de la carta a los españoles americanos era jesuita, ¿no? ¿Te acuerdas? De Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, es el autor de la carta a los españoles americanos. Él era un sacerdote jesuita, ¿no?, en el exilio. Bien, y aquí pues simplemente son mapas para poder mejorar la información sobre la reforma borbónica. ¿Qué consecuencias trajeron las reformas borbónicas a nivel económico, territorial, social y eclesiástico? Veamos. Por ejemplo, a nivel económico se amplió la carga tributaria y la recaudación. O sea, España tuvo éxito porque ahora tenía una mayor recaudación de impuestos. También se agilizaron las transacciones comerciales y se reactivó la minería. Otro efecto muy favorable para la economía española, pero no para los que están siendo explotados y oprimidos. Otra es la decadencia del puerto del Callao en el Perú y de Veracruz en México o Nueva España, ya que se abrieron muchos puertos, 22
puertos en América y 13 puertos en España, porque de esa manera se estableció el famoso libre comercio, ¿ok? Y además se da la decadencia del Tribunal del Consulado en Lima. Ya hemos dicho que el Tribunal del Consulado era una institución, era una organización que agrupaba a los grandes comerciantes, a los grandes mineros del Virreinato del Perú. Este Tribunal del Consulado era el que había mandado a construir la Armada del Mar del Sur para proteger a los galeones que llegaban desde Panamá al Perú trayendo las mercancías. Y también cuando enviaban hacia Panamá, la Armada del Mar del Sur acompañaba a esos barcos mercantes para protegerlos de los piratas y filibusteros. Entonces, ese tribunal del consulado, otrora inmensamente rico y con gran influencia social, entra en un proceso de decadencia, ¿ok? Por las reformas borbónicas, en este aspecto económico, ¿no? Comercial. Luego, a nivel político y territorial, ya se sabe, pues, ¿no? Que el virreinato peruano ha sido dividido por la creación de otros dos virreinatos y la Capitanía General de Chile. A nivel social, todo este incremento de impuestos va a generar la decadencia de la clase criolla e incluso va a afectar a los curacas dedicados al comercio como Túpac Amaru II, que sabemos que es José Gabriel Condorcanqui. Y a nivel eclesiástico, evidentemente lo que sobresale es la expulsión de los jesuitas, pues, ¿no? La expulsión de los jesuitas por criticar a la corona española. Entonces, estos jesuitas se opusieron al rey de España e iniciaron un proceso ideológico de lucha por la independencia. Todo lo cual nos lleva al gran sacerdote jesuita y peruano, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, autor de la famosa carta a los españoles americanos. Ya, muy bien. Ahora vamos a pasar a esta preguntita. A ver. Jóvenes, díganme, ¿ahí se me escucha bien? Por favor, por el chat, contésteme si en este momento se me escucha bien. A ver, voy a... Sí, profe. Sí, ¿no? Ya. Ya. Entonces, lo que pasa que estaba hablando, estaba casi 2 horas con los audífonos y es como si estuviera bajo el agua. Ahora me los acabo de retirar, manteniendo ahí el audífono conectado a la computadora, ¿no? Sí, se me escucha bien entonces. Por favor, el joven que tiene audio que me responda, simplemente es Sí, un sí. profe, sí. Bacán, gracias. Ya, muchachos, mira, ahora, por favor, vamos a resolver estas preguntitas. Dice la primera pregunta, ¿no fue uno de los objetivos que perseguía Carlos V, o Carlos I también, ¿no? Con la creación del Virreinato del Perú. Ajá, dice que no es un objetivo. A ver, vamos a leer las alternativas para que nos demos cuenta. La A dice garantizar el traslado de metales preciosos de las Indias a la metrópoli. Eso es verdadero, ¿no? Durante el siglo XVI y XVII los españoles saquearon el oro y la plata del Perú, ¿no? Especialmente la plata, porque oro a los 10 años de que se organizó el virreinato ya había desaparecido, ¿no? Mayormente. Así que la A es evidente que sí. La B, limitar el poder político y económico de los encomenderos, por supuesto. Los encomenderos vienen a ser los famosos conquistadores. Ellos lucharon entre sí, Almagro, Pizarro y otros, por mayor poder. Y luego cuando se establecieron como encomenderos, así como los corregidores, fueron un dolor de cabeza para España. Entonces, crear el virreinato, establecer una nueva organización política y administrativa que verticalice, que centralice sobre todo el poder, fue mejor para España. Entonces la B, sí, correcta. Pero no es la respuesta, porque dice, no fue uno de los objetivos. C, consolidar la autoridad del rey, por supuesto que sí, no va a ser para consolidar la autoridad del Papa, ¿no? La D, robustecer el poder económico de las zonas religiosas. Ahí está la clave, ¿no es cierto? No tiene sentido que el rey de España, la alta nobleza española y la burguesía comercial que le apoyaba haya organizado el reinato para
robustecer el poder económico de las órdenes religiosas. Eso es absurdo, ¿sí o no? ¿Ya? Evidentemente la respuesta es la D, porque no guarda coherencia, pues, ¿no? Luego la E dice protección de los indios de los abusos de los conquistadores, también. Se supone que el corregidor debería proteger a los indios de los abusos de los conquistadores. ¿De quién? De los encomenderos. Y el corregidor también se convirtió en un abusador y explotador de indios. Ya, listo. La 1 era la D. 2. La Casa de la Contratación de Sevilla. ¿Qué hacía? ¿Cuál de estas hacía la Casa de la Contratación de Sevilla? ¿Organizaba la Armada del Sur? No, la Armada del Sur lo organizó el Tribunal del Consulado. Tribunal del Consulado de Lima. Tú estás anotando ahí, pues, ¿no? Por si acaso, ¿no? Ya, ¿disponía de la fuerza de trabajo? No. La fuerza de trabajo acá en el virreinato estaba concentrada en los pueblos de indios o reducciones. ¿Y quién disponía? Pues sería pues el virrey, ¿no? Pero no era la casa de contratación de Sevilla, ¿no? Evidentemente, como ya he visto acá, la respuesta es la letra C, ¿no? Esta de acá es la C, ¿no? Funcionó en Sevilla y luego en Cádiz. No era el núcleo de actividad minera y tampoco organizaba la encomienda, ¿no? La número 2, ¿no? Le ponemos el número y la respuesta. La número 2 viene a ser la alternativa C de casa, ¿ya? Pasemos a la 3. Institución dirigida por un presidente e integrada por oidores, nombrados todos por el rey y tenía la potestad de reemplazar al virrey en caso de ausencia o muerte. Creo que esa, supongo que muchos la saben, ¿no? La pregunta 3, ¿cuál es la respuesta, joven señorita, por favor? ¿Cuál será esa institución que podría reemplazar al virrey en caso de ausencia, enfermedad o muerte? ¿No? Ese se llamaba la Real Audiencia, ¿no? Que básicamente la Real Audiencia funcionaba como un tribunal de justicia. Era el Supremo Tribunal de Justicia en la colonia, o sea, en el virreinato. Pero también tenía esa potestad de reemplazar al virrey en caso necesario, ¿no? Además de ser consejero del virrey y de poder alcanzarle algunas intenciones legales, ¿no? Para el mejor gobierno del virreinato. ¿Ok? Entonces acá la 3 sería la B. Ahora pasemos a la 4. Institución ubicada en la metrópoli, encargada de dirigir las actividades comerciales entre España y sus colonias. Mira, es una Profe, pregunta. una pregunta, disculpe. Sí, dime, dime. En la 3 si no hubiera real audiencia, ¿podría ser el Consejo de las Indias? No, 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 no. Mira, acá dice reemplazar al virrey nada más, en caso de ausencia o muerte. El Real Consejo de las Indias ayudaba al rey de España a gobernar las colonias en América. ¿Eh? Sí, profe. Entonces, Pero en caso de que no salga la alternativa de la real audiencia. no, no tendría respuesta, sería una pregunta sin respuesta, mal hecha. Ah, ya. Porque mira, el cabildo es la municipalidad. La capitanía de Venezuela y de Chile son organismos militares. La intendencia son las grandes provincias que reemplazaron a las más pequeñas, que eran los corregimientos. Y acá dice corregimiento, que es una provincia pequeña, de las primeras que hubo al organizarse el virreinato. Entonces, si no hubiera real audiencia, evidentemente estarían mal planteadas las alternativas. ¿Sí? Ya. Ahora pasemos a la 4. ¿Quién se encargaba de dirigir las actividades comerciales entre España y sus colonias? En otras palabras, ¿quién administraba el monopolio comercial? Evidentemente es una institución que funcionaba en la metrópoli en España, una institución central. Solamente puede ser la Casa de Contratación de Sevilla y el Real Consejo de Indias. Una de esas dos. ¿Cuál sería la respuesta entonces? Evidentemente, la respuesta a la pregunta 4 es la Casa de Contratación de Sevilla. Mira, la Casa de la Contratación de Sevilla administraba el monopolio comercial, número 1. Número 2,
la Casa de la Contratación de Sevilla era como una aduana, para registrar el ingreso y salida de las mercancías. ¿Está bien? Ya. Número 3. La Casa de la Contratación de Sevilla era una escuela náutica, donde se preparaban los pilotos y los cosmógrafos, geógrafos para América, para las Indias, ¿no? Y 4. La Casa de la Contratación de Sevilla también era un tribunal de justicia, pero para asuntos comerciales, para algunos juicios de carácter netamente comercial. ¿Ya? Mira, si tú revisas, Casa de la Contratación de Sevilla tenía como 20 funciones, pero el más importante era ese que te dice que administraba el monopolio comercial. Ya, sigamos con la pregunta 5. Los alcaldes de indios que administraban justicia, ¿no es cierto? Solo en los juicios de menor nivel, de menor cuantía, recibían el nombre de, y las leyes emanadas por el rey eran llamadas. Bueno, los alcaldes de indios de las reducciones o pueblos de indios se llamaban Barayok, ¿no es cierto? Los Barayok. Y las leyes que el rey daba, por supuesto que eso se lo preparaba, se lo organizaba el Consejo de Indias, se llamaban reales cédulas. ¿Ya? Por lo tanto, la respuesta de las 5 es la alternativa A, la A de avión. A ver. Ahí está. Ahora pasemos a estas preguntas. Mira, la 6. Ya. Corresponde a la Real Audiencia. Dice la Real Audiencia de Lima, ¿no? Porque hablando del Perú, Real Audiencia de Lima. Aunque después de la reforma borbónica se organizó o se fundó la Audiencia del Cusco, pero no tenía carácter de real, porque las reales audiencias eran solo las que podían ser presididas por un virrey. Cada vez que el virrey lo deseaba, podía presidir la Real Audiencia de Lima. Por eso que cuando se tomaban acuerdos en la audiencia con la presencia del virrey, se llamaba Real Acuerdo. Ya, ahora vamos a ver. Corresponde a la Real Audiencia. A ver qué dice aquí. Administraba los ingresos y egresos del virreinato. Quien administraba los egresos y egresos del virreinato era el virrey. Era el superintendente de la economía del virreinato. Entonces no era la Real Audiencia. Entonces ahí estamos mal. La B. Tenía a su cargo las rentas del tributo, las rentas fiscales y el comercio. Ya hemos dicho que no, ¿verdad? Porque eso de las rentas era la superintendencia económica del virreinato. C. Su nombre se debe a que las posesiones americanas eran patrimonio de la monarquía. Sí, pero ¿qué tiene que ver las posesiones americanas con la Real Audiencia? O sea, ¿me entiendes? La D. Cobraban en representación de los comerciantes las deudas a los hacendados llamados al ruego y daño. Tampoco, porque dice Real Audiencia. Mira, una Real Audiencia es un Tribunal Supremo de Justicia. Tribunal Supremo de Justicia que asesora al virrey en el gobierno del virreinato. Una Real Audiencia es llamada Real Audiencia porque puede ser, si el virrey lo desea, presidida por el virrey. Entonces la única que más o menos se acerca es la letra E, porque las otras hablan de economía que corresponde al superintendente de la hacienda, al superintendente de la economía virreinal, que es el propio virrey. Entonces en este caso la pregunta número 6 es la E, que dice que era presidida por el virrey. Ya. Pasemos a la 7. Subdivisiones de las audiencias. Administraban justicia, fijan el precio de las subsistencias, fiscalizan el cumplimiento de la mita y llevan a cabo los repartimientos. Es bien famoso cuando se dice que el repartimiento de mercancías abusivo e ilegal contra los indios eran realizados por los corregidores, para que el indio estuviera permanentemente endeudado al corregidor y tenga él esa arma para obligarlo a realizar labores
para las cuales la ley no se lo permitía. Pero como estaba endeudado al corregidor por el famoso reparto de mercancías, que era obligatorio y abusivo, pues se veía obligado a aceptar semejante trabajo terrible, ¿no? Entonces, esto es evidentemente el corregidor, el corregimiento, que además fiscalizaba el cumplimiento de la mita, fijaba el precio de los productos en su provincia y en su provincia administraba justicia. O sea, esta pregunta señala las diversas funciones que cumplía el corregidor y su corregimiento. ¿Ya? Un corregimiento es una provincia colonial. Por eso se dice pues que era bien abusivo, bien desgraciado, ¿no? ¿Ok? La 7 era la D de dedo. Dice la 8. Potestad del rey, tanto en España como en sus colonias, para nombrar a los funcionarios eclesiásticos, al arzobispo, al obispo, a los curas. Y era el impuesto cobrado por el cabildo en los mercados. Bueno, mira, yo te dije en un pequeño comentario de que tanto el rey como el virrey tenía esa potestad, ¿no? Esa potestad de nombrar autoridades eclesiásticas para las colonias americanas. Entonces, esa potestad se le llamaba regio patronato. La palabra regio significa real y patronato quiere decir que está bajo la protección, real protección. O sea, el Estado, la corona española, protegía a la iglesia, pero también le daba el derecho de plantear el nombramiento de los arzobispos, de los obispos y de los curitas, en el caso del virrey para el virreinato peruano, ¿no? Ahora bien, el impuesto cobrado por el cabildo en los mercados era sisa y mojonazo, ¿no? Por la actividad comercial, por el lugar que ocupaba, ¿no? Sisa y mojonazo. Por lo tanto, la respuesta era la letra B. Bien. La 9. La otorgación de las tierras de realengo o mercedes reales y las composiciones, ¿no? Y las composiciones fueron mecanismos que permitieron, a ver, introducir esclavos, cobrar el tributo a los indígenas, hacer cumplir la mita minera, la formación de haciendas, apropiarse de las minas. Siempre yo escojo algunas preguntas o hago algunas preguntas para introducir algún elemento nuevo que de repente no se ha visto en el resumen, ¿no? Mira, el otorgamiento de las tierras de realengo o mercedes reales y las recomposiciones. ¿Qué significa esto? De que el gobierno del virrey, en nombre del rey, dice realengo y mercedes, mercedes es otorgar, entregar. Te entregaba tierras, te daba a ti en propiedad tierras para que tú tengas tu propia hacienda. Claro que eso es una componenda, un arreglo entre los miembros de la alta clase social de la aristocracia española. ¿Ya? Le quitaban las tierras a las comunidades campesinas y se las entregaban a ciertos miembros de la alta nobleza española. O sea, estaban formando haciendas. Mediante esta forma que llaman los historiadores la otorgación de las tierras de realengo o mercedes reales. Y las composiciones fueron mecanismos que permitieron la formación de haciendas. O sea, a muchas comunidades campesinas se les quitó sus tierras, a muchos nobles indígenas se les quitó sus tierras y luego se les entregó mediante esto que llaman de esta forma tierras de realengo o mercedes reales y composiciones a ciertos nobles españoles para que formen sus haciendas. Es un pagar favores políticos, pagar favores económicos, financieros, seguramente, ¿no? Ya. Y la 10. La gobernación de Venezuela durante el siglo XVI formaba parte de ¿qué? Bueno, esta gobernación de Venezuela o Capitanía General de Venezuela formaba parte del Virreinato de México. Un dato, ¿no? Adicional. Ya, ahora bien, veamos estas preguntas. A ver.
Ya. Veamos estas preguntas del 11 a la 15. Durante el gobierno del virrey Toledo se instaló la primera imprenta del Perú. Las primeras publicaciones fueron. Bueno, en el caso de la imprenta del Perú, las primeras publicaciones fueron el Catecismo y la Doctrina Cristiana. Catecismo de la Doctrina Cristiana. Esta fue la primera. O sea, se refiere como documento, como obra impresa, pues, ¿no? Es como cuando te preguntan, ¿no? Cuando Johann Gutenberg inventó la imprenta en Europa, allá en Maguncia, ¿cuál fue el primer libro impreso? La Biblia, ¿no? En el caso de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y en el caso del Virreinato Perú, Virreinato del Perú, ¿cuál fue la primera obra impresa? El Catecismo de la Doctrina Cristiana, ¿ya? Ahora, la 12, veamos la 12, dice, la encomienda no fue una institución creada desde la conquista para premiar, fue una institución creada para la conquista para premiar a los conquistadores. No le corresponde a la encomienda. Dación temporal de derechos del rey sobre América y los aborígenes de este continente. No fue una posesión de propiedad privada. El encomendero obtenía el derecho de cobranza del tributo a la población indígena. El encomendero debía evangelizar a los indios encomendados. Desde un principio la corona los facultó realizar el derecho a repartir mercancías. Ya. ¿Sabe cuál es la falsa? La que no le corresponde, la E. Porque el reparto de mercancías lo realizaba el corregidor. ¿Ya? El corregidor realizaba el reparto de mercancías. La E es la respuesta de la 12. En el caso de la 13, también es la E. La E. En el caso de la 14, es la D de dedo. Y la 15, jóvenes chicas, es la D de dedo. A ver, veamos por acá. Ya. La pregunta 16, por favor anote, porque no quiero interrumpir al otro profe, ¿no? 16 es la C. La 17, muchachos, la 17 es la E. 18, la D de dedo. 19, la D de dedo. Y la 20, la A de avión. Esas serían las respuestas a estas preguntitas. Más del 60% son preguntas DECO, ¿no? De desarrollo cognitivo. Ya, joven. Entonces lo dejo para que continúe estudiando su curso que le corresponda. ¿Ya? Hasta luego, que les vaya muy bien.